Tengan todos muy buenas tardes, siendo este día y la hora señalada para la realización de esta audiencia de apelación. Les doy la bienvenida a esta sala de audiencia y para esto vamos a ver la identificación de las partes. Anunciada la sentencia por el juez del juzgado segundo en lo civil y mercantil de la ciudad de San Miguel a las 10 horas con 40 minutos del día 31 de agosto del año 2021. En el proceso especial ejecutivo civil promovido por el licenciado Jaime Enrique Benavides Bardales, en su carácter de agente auxiliar del fiscal general de la República en representación del demandante, ahora apelado el Estado de El Salvador, contra la sociedad demandante y apelante Telemóvil El Salvador, sociedad anónima de capital variable, que ahora en adelante se abrevia Telemóvil El Salvador SADCB. Representada por sus mandatarios, el licenciado Eric José Rodríguez Cruz y el licenciado Brian Obed Lazo Álvarez. Se encuentra en esta sala de audiencia el, el abogado de representación del Estado de El Salvador. Sí, su señoría. Se encuentran en esa sala los abogados apelantes de la sociedad Telemóvil SADCB. Sí, su señoría. Sí, su señoría. Muy bien, habiendo constatado la presencia de las partes, fue aperturada la audiencia de recurso de apelación, como se dictó en los folios 9 y 13 que se lleva en el expediente de este tribunal, de esta Cámara, la cual se detalló según el artículo 513, numeral 30 del Código Procesal Civil y Mercantil, este día y esta hora para la realización de la misma. El fallo de la sentencia apelada dice: desestímese la defensa de falta de ejecutividad del documento base de la acción alegada por los licenciados que representan la empresa Telemóvil El Salvador SADCB. Estímese la defensa de la pluspetición alegada por los licenciados que representan la sociedad Telemóvil El Salvador SADCB. Y estímese parcialmente la representación presentada por la parte actora. En consecuencia, declárese al lugar la ejecución y ordénese a la sociedad Telemóvil El Salvador SADCB que pague al Estado de El Salvador la cantidad de $11,000 con $205 de los Estados Unidos de América. Y literal D, desestímese la condena en costas procesales. Tiene la palabra la parte apelada para dar contestación a este recurso de apelación. Muy buenas tardes, su señoría. Como agente auxiliar del fiscal general de la República, y con base al artículo 172, numeral 1, 2, 3 y 4, me presento como Jaime Enrique Benavides Bardales, y a continuación, su señoría, respondemos que ante el incidente de apelación interpuesto por la sociedad demandada, la parte apelante sostiene su inconformidad. Nosotros nos oponemos, ya que respecto a la sentencia impugnada, a la revisión de la interpretación realizada por el juez de primera instancia de los artículos 86 de la Constitución y el artículo número 3 de procedimientos administrativos, su señoría, y 166 y 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, nosotros decimos que al respecto, y muy importante de mencionar que el documento base de la acción que se ha hecho es una certificación. Aclarar que es una certificación de la resolución emitida por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, su señoría, a las 8 horas del 31 de agosto del 2021. En el proceso administrativo sancionador, nosotros lo vamos a conocer, su señoría, como el 1157-13, en donde se sanciona a que se realice un pago por el hecho de una multa, donde esta certificación, conforme al juzgado de primera instancia, reúne todos los requisitos que establece la ley, lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Procedimientos Civiles y 458 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues el primero, su señoría, dispone que la certificación de las resoluciones emitidas por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, su señoría, tienen una fuerza ejecutiva, es decir,
que la discordia de este incidente radica en que la certificación, su señoría, ha sido firmada por el secretario del referido tribunal sancionador. Es muy cierto que la ley establece cada una de las funciones del servidor público, y en el artículo 82 de la Ley de Procedimientos Civiles se disponen las funciones que tiene el secretario, y si bien dentro de estas no se encuentran, su señoría, en la que éste debe certificar algún tipo de resolución por el tribunal sancionador. Tampoco en el manual de procedimientos de las instituciones, su señoría, no es acertado que le compete al presidente sancionador realizar dicha función, ya que en el artículo 69 de la Ley de Procedimientos Civiles regula cuáles son las funciones de este mismo. Y también en el artículo 167 establece la aplicación supletoria de la legislación común a raíz del vacío legal que anteriormente estaba comentando, por lo que se remite con ello al artículo 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que la función de emitir certificaciones es meramente procesal y en virtud de la integración de la norma del último cuerpo legal que nosotros estamos estableciendo. Está el artículo 166, el artículo 149 de la Ley de Procedimientos Civiles, donde dice que tales certificaciones tienen fuerza ejecutiva siempre y cuando reúnan los requisitos del Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra la parte apelante para realizar sus alegatos iniciales. Muchas gracias, señoría. Honorable magistrado de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente, secretario que le asiste, colegas abogados de la parte apelada, público en general, tengan todos y cada uno de ustedes buen día. Para efecto de acreditación, mi nombre es Brian Obdelazo Álvarez y actúo en calidad de apoderado general judicial de la empresa Telemóvil El Salvador S.A.D.C.B. En este caso, señoría, el motivo de nuestra petición sobre esta apelación consiste en la infracción de lo dispuesto en los artículos 86 sobre la Constitución, el artículo 3 del artículo 3, numeral primero de la Ley de Procedimientos Administrativos y artículo 166 y el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil, por la razón que se ha inobservado el principio de legalidad contemplada en las primeras disposiciones legales y respecto a las últimas dos se han interpretado erróneamente, pues la certificación de la resolución que impone la multa presentada como título ejecutivo no tiene tal carácter, ya que fue emitida por el secretario del tribunal sancionador de la Defensoría del Consumidor, sin ser el servidor competente, o sea, sin ser él el adecuado para realizarlo. En este caso, así me expresa su señoría. Buenas tardes, honorable magistrado de la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección de Oriente y todas las personas presentes en esta audiencia. Para efectos de acreditación, mi nombre es Eric José Rodríguez Cruz. Actúo en mi calidad de apoderado judicial general de la identidad Telemóvil El Salvador, Sociedad Anónima de Capital Variable, que en adelante conoceremos como Telemóvil El Salvador S.A.D.C.B. y fundamentamos que la resolución impugnada le causa agravio a mi poderdante, ya que ha sido condenada mediante un proceso que no ha respetado las garantías de la audiencia y defensa consagrada en los artículos 11 y 12 de la Constitución. Consecuentemente, existe una violación al proceso constitucionalmente configurado debido al proceso sobre la cual la Sala de lo Constitucional lo recibo en la sentencia 12-XI-2010, referencia y constitucionalidad 40-2009, pleca 41, pleca 2009, define en palabras sencillas que este es un proceso respetuoso de los derechos de los sujetos que le intervienen, siendo equitativo y asegurando las garantías que deben tomarse en cuenta en todos los órdenes jurisdiccionales, así como en las diferentes etapas del proceso.
Establece que la garantía de acceso a los medios dispositivos legalmente contemplados, que comúnmente se denomina derecho a recurrir, se conjuga en el derecho de protección jurisdiccional y con debido proceso implica que el consagrarse la ley un determinado medio impugnativo debe permitirse que la parte el acceso a la posibilidad de otro grado de conocimiento. El motivo del agravio que nosotros estamos señalando en estos momentos atañe a la revisión del derecho aplicado para resolver las cuestiones objeto del debate enmarcado en el ordinal tercero del artículo 510 del Código Procesal Civil Mercantil por haberse infringido lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución y 3 numeral primero de la Ley de Procedimientos Administrativos y errónea interpretación del contenido de los artículos 166 y 457 ordinal 8 del Código Procesal Civil y Mercantil. Al respecto, hacemos 3 referencias en cuanto a las infracciones del derecho. Esta puede tener diferentes, las cuales hemos identificado como la aplicación indebida de la ley, interpretación errónea de la ley y una violación de la ley, que la primera hacemos la referencia al defecto de la selección de la disposición legal para la solución del caso, es decir, cuando se aplicó para admitir la controversia de una norma jurídica que no es la adecuada. En segundo, es que tiene lugar cuando se utiliza por el jugador para solventar el conflicto un artículo que sí es pertinente al caso, pero del análisis que se le otorga deduce un efecto distinto al previsto por el legislador. Y como último y tercero, que consiste en la implicación de una disposición legal vigente que era aplicable al caso concreto e implica que la norma jurídica que ha dejado de aplicarse tuvo que ser la que el juez debió elegir para decidir sobre la cuestión planteada. Gracias. Muchas gracias por la intervención. Pasaremos a lo que dispone el artículo segundo y tercero del Código 514 del Código Procesal Civil y Mercantil y pregunto a la parte apelada si tiene pruebas documentales que presentar en esta audiencia. No, su señoría, no tenemos como parte apelada. La parte apelante tiene pruebas que presentar. Sí, su señoría. ¿Qué pruebas presentará la parte apelante? Presentamos prueba documental como el título ejecutivo del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor, su señoría, solamente. Muy bien. Damos paso a la apertura de los legatos finales. Tiene la palabra la parte apelante para realizar sus alegatos finales. Cuentan con ellos con 2 minutos 30 segundos para cada uno de ustedes para realizarlo. Por favor, la representación de la Sociedad Telemóvil El Salvador S.A.D.C.B.A. tiene la palabra. Muchísimas gracias. En el caso de los autos de la prestación ejecutiva incoada por el demandante, ¿verdad?, del Estado de El Salvador, por medio de su agente fiscal, el licenciado Jaime Enrique Benavides Bardales, radica en que la sociedad demandada, Telemóvil El Salvador S.A.D.C.B., sea condenada al pago de $11,205 de los Estados Unidos de América a favor de su representado, que corresponden a una multa impuesta por el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor mediante resolución pronunciada a las 8 horas del día 31 de agosto del 2017, del presente año, y presenta como el título ejecutivo la certificación de la misma emitida por el secretario del referido tribunal el 18 escogido en los artículos del 2017, lo siento. Ahora, bien, la postura que nosotros tenemos como parte apelante se centró o se centra en que la certificación no constituye documento con fuerza ejecutiva, por la razón que quien la ha emitido no ostenta de esa facultad y vulnerándose de ese modo el principio de legalidad recogido en los artículos 86 de la Constitución y 3 numeral primero de la Ley de Procedimientos Administrativos. En ese orden de ideas, el principio de legalidad de la administración pública se encuentra contemplado que en la primera norma jurídica indicada, cuyo texto dispone que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley, de igual forma la redacción de la segunda disposición legal se encuentra en ese mismo sentido, determinando que la sujeción de la administración pública al principio de legalidad implica que ésta actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley. Asimismo, su señoría, solicitamos ante usted lo siguiente.
que se revoque la sentencia dictada en primera instancia y se declare improponible de la demanda porque el documento base a la pretensión carece de fuerza ejecutiva. Así me expreso, señoría. Gracias. Muy bien, tiene la palabra el licenciado Jaime Enrique Benavides Bardales, en representación del Estado de El Salvador. Muchas gracias, su señoría. Bueno, por otra parte, vamos a mencionar, su señoría, acerca de las alegaciones que a continuación se plantearon, ya que en el artículo 166 del Código Procesal Civil y Mercantil, pues el apelante lo ha interpretado erróneamente cuando sostiene, su señoría, que el secretario del tribunal se ha extralimitado en su esfera, porque debe esperar una autorización por parte del tribunal para poder emitir la certificación. En tal norma jurídica, a lo que hace referencia es que al tribunal autorizará toda aquella certificación que una de las partes del proceso está solicitando. Es decir, que en este caso, si se debe mediar algún tipo de autorización, la que no quiere decir que la regla general sea esa, ya que lo que se entiende es que él tiene que certificar, es el secretario, por lo tanto considera que no se ha vulnerado ningún derecho en la sentencia. Y con respecto a determinar si la certificación de la resolución que nos ocupa reúne todos los lineamientos legales para con ello, la Cámara ha sido muy enfática en este tipo de incidentes de apelación con referencia en la 52-13-19-A. Se ha pronunciado con respecto a que es aplicable el artículo 166, su señoría, específicamente en el numeral 4.30 de la sentencia del mismo, y procede a su lectura, que conforme a lo establecido se considera, su señoría, que efectivamente el documento base de la acción presentado cumple todos los requisitos de ley y que no se infringe de ninguna manera en el artículo 457 del Código Procesal Civil y Mercantil. Por ello, se pide que se confirme la sentencia impugnada y se condene en costas procesales a la parte apelante. Muchas gracias. Muy bien, habiendo finalizado el debate de la parte apelante, la parte apelada, y según lo que manifiesta el artículo 515 del Código Procesal Civil y Mercantil, este tribunal, esta Cámara, dictará sentencia en los siguientes términos y en las siguientes argumentaciones. La postura de la parte demandada, que hoy es apelante, se centra en que la certificación no constituye un documento con fuerza ejecutiva, por la razón de quien lo ha emitido. No ostenta esa facultad, vulnerándose del modo del principio de la legalidad recogido en los artículos 86 de la Constitución y el numeral primero de la Ley de Procedimientos Administrativos. En ese orden de ideas, el principio de legalidad de la administración pública se centra contemplado en la primera norma jurídica indicada, cuyo texto dispone que los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo, no tienen más facultades que las que expresamente la ley les otorga. De igual forma, la redacción de la segunda disposición legal se centra en ese mismo sentido, determinando que la sujeción de la administración pública al principio de la legalidad implica que ésta actuará con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, de modo que solo puede hacer aquello que esté previsto expresamente en la ley, en los términos en que ésta lo determine. En ese contexto se siguen todo funcionario público puede ejecutar solo aquellos actos que el bloque jurídico le consiente, en tal forma que el mismo lo regule, es decir, únicamente puede dictarse actos con el respaldo de una previa protesta, por lo que se impone a las autoridades la obligación de seguir todas las decisiones al contenido de las reglas jurídicas. En este caso, el principio de la legalidad no se ha visto afectado con lo que determina el secretario del Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor. En concordancia con lo expresado por la lectura de disposición legal, esta Cámara aprecia que la misma no determina con exactitud quién es el funcionario responsable de emitir la certificación a la que se refiere, por lo que antes de afirmar que el aludido servidor público se extralimitó o no en sus funciones, es importante recalcar que lo regulado en dicho artículo contiene un vacío legal. Por lo tanto, esta Cámara concluye que en el caso que se juzga
no existe la vulneración del principio de legalidad alegada en virtud de la certificación emitida por el secretario del Tribunal Sancionador. Por tanto, sobre la base de los razonamientos expuestos, disposiciones legales y tales y de conformidad con lo establecido en los artículos 1, inciso primero, artículo 11 y 15, artículo 172, inciso primero y artículo y inciso tercero de la Constitución, artículo 12, inciso último, y artículos 213, 214, 216 y 219 del Código Procesal Civil Mercantil, a nombre de la República de El Salvador, de esta Cámara falla. Confírmase la sentencia venida en apelación pronunciada por el juez del Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de la ciudad de San Miguel a las 10:40 del día 31 de agosto del año 2019. Y B, no hay condena en costas procesales en esta instancia. Así se expresa este tribunal. Muchas gracias por su presencia.